famosos que terminaron su carrera de manera lamentable. Y si hay una imagen que últimamente ha dejado a muchos con el corazón apachurrado, es la de Cesario Sánchez Chávez, el alma de los Cardenales de Nuevo León. Porque no estamos hablando de un retiro tranquilo ni de una despedida elegante. Estamos viendo a un hombre que literalmente se niega a soltar el escenario, aunque el cuerpo ya no le responda igual. Al escenario Don Chayo, líder de los Cardenales de Nuevo León, después de sufrir hace cuestión de unos meses un derrame cerebral. Así que vamos a ir a México. Todo cambió cuando sufrió un infarto cerebral que lo dejó con secuelas serias. Desde entonces, su movilidad ya no es la misma, su fuerza disminuyó, y mantenerse de pie por largos periodos se volvió un reto. Pero aquí es donde la historia se vuelve más impactante, porque lejos de desaparecer, Don Chayo decidió seguir cantando. Me hace sentir mal, a perder la fuerza, perdí fuerza. En general. En general. El cardenal mayor. En presentaciones recientes se le ha visto apoyado, con dificultad para moverse y en ocasiones con una silla de ruedas como respaldo, listo por si el cuerpo ya no aguanta. Y no es parte del show, no es teatro, es la realidad. Es un artista enfrentando sus límites en vivo frente a su gente. Cerebral. Okay. Por cierto, yo le dije al médico, le dije, no le voy a decir a mi familia. Lo fuerte de esto no es solo la imagen, es lo que representa. Porque ese hombre que antes dominaba el escenario con pura presencia, hoy se sostiene como puede, pero sigue cantando, sigue cumpliendo, sigue ahí. Las consecuencias fueron parálisis del lado izquierdo de su cuerpo y afectaciones en el habla, secuelas que ha ido superando. Y eso cambia completamente la narrativa, porque aquí no estamos viendo a una leyenda que se apagó, estamos viendo a una leyenda que se resiste a hacerlo, incluso cuando el cuerpo ya le está cobrando la factura. Y si hablamos de historias que realmente duelen, la de Chayito Valdés es de las más crudas que ha vivido la música mexicana. Porque aquí no fue solo una caída, fue una cadena de tragedias que prácticamente la fueron apagando poco a poco. Esto es lo que no puedo entender, ¿eh? Todo empezó en pleno éxito, cuando la llamada Alondra de México estaba en la cima. Venía de una gira, cansada, pero triunfando, hasta que en carretera el chofer se quedó dormido. La camioneta se volcó, y en ese instante su vida cambió para siempre. Chayito sufrió una fractura en la columna que la dejó sin movilidad en las piernas. Ya es por segunda vez, porque creo que usted estaba cantando antes de esta última operación, Chayito. Sí, cómo no, estuve cantando De un día para otro pasó de dominar escenarios a depender de una silla de ruedas. Y lo más duro es que la industria que antes la aplaudía empezó a cerrarle puertas por su condición. Pero aún así no se rindió. Regresó a cantar, se paraba como podía, luchando contra el dolor, porque lo único que no se le rompió fue la voz. Pero la vida todavía no terminaba de golpearla. Años después, cuando parecía que todo iba mejorando, ocurrió otro episodio devastador. En un hospital, tras una deshidratación, su cerebro dejó de recibir oxígeno por varios minutos. Ese momento la dejó en un estado del que jamás volvió. Entró en un coma profundo y ahí permaneció durante 13 años. Imagínate eso. 13 años entre la vida y la muerte. Finalmente, su historia terminó tras un derrame cerebral, después de más de una década postrada, sin poder moverse ni hablar. Y aquí es donde la historia pega más fuerte, porque Chayito no terminó su carrera con aplausos, terminó en silencio. Pasó de ser una de las voces más poderosas de la música ranchera a vivir sus últimos años completamente inmóvil, desconectada del mundo.
Y si hay una historia que te hace entender lo frágil que puede ser todo, es la de César Bono, porque lo de él no fue una enfermedad lenta ni un desgaste con los años. Fue un golpe brutal, de esos que llegan sin avisar y te cambian la vida en cuestión de horas. A los 2 días del infarto estás como si no te hubiera sucedido nada. Y con lo del cerebro sí. En una sola noche, sufrió múltiples infartos cerebrales que lo dejaron al borde de la muerte. Y aunque logró sobrevivir, las secuelas fueron permanentes. Perdió la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo, y su mano quedó prácticamente sin vida, sin posibilidad de recuperación. Infarto en el corazón. Llego al estacionamiento, me da el infarto y pienso bajar. Pero lo más duro no es solo la parálisis, es lo que vino después. Dolor constante, limitaciones para moverse, dificultad para llevar una vida normal, un cuerpo que ya no responde como antes, que le recuerda todos los días que algo cambió para siempre. Yo cuando me vi tan grave al punto de morir, le daba gracias a Dios que no tenía dolor. Y aún así, no se retiró. Sigue trabajando, sigue actuando, sigue presentándose frente al público, aunque ya no lo haga con la misma facilidad de antes. Incluso, en algunos momentos, ha necesitado apoyo o silla de ruedas, pero nunca ha soltado el escenario. Medicamentos muchos, o sea, sí tomo muchas pastillas, ¿para qué más? Que la verdad, si hay una... Porque aquí no estamos viendo a alguien que se rindió, estamos viendo a alguien que aprendió a seguir, aunque el cuerpo ya no esté completo. César Bono no perdió solo un brazo, perdió la mitad de su cuerpo en una sola noche. 8 infartos cerebrales lo dejaron marcado para siempre, con una mano que ya no responde y dolores que no le dan tregua. Pero aún así, el hombre que hacía reír a todos sigue de pie, como puede, demostrando que hay artistas que no se retiran, aunque el cuerpo ya esté roto. Y si hay una historia que mezcla dolor físico con una fuerza impresionante, es la de Rosita Pelayo. Porque lo de ella no fue un accidente repentino, fue una batalla lenta, constante y desgastante contra su propio cuerpo. Si no tuviera nada más si no tuviera la parestesia, que hay que explicarles. ¿Qué es la parestesia? Parestesia quiere decir una alteración en tu sensibilidad. Durante años, Rosita enfrentó problemas severos de salud, pero uno de los más duros fue una enfermedad que le afectó directamente la movilidad, la artritis reumatoide. Esta condición no solo provoca dolor, va deformando las articulaciones, debilitando el cuerpo y haciendo cada movimiento cada vez más difícil. Llega uno a amargar con las enfermedades, claro, con los problemas que puede tener uno. Con el paso del tiempo, su situación se fue complicando. El dolor era constante, la movilidad cada vez más limitada, hasta que llegó un punto en el que necesitaba silla de ruedas para desplazarse en varias etapas de su vida. Pero como si eso no fuera suficiente, enfrentó otro golpe durísimo. Le detectaron cáncer de colon, lo que la llevó a múltiples tratamientos, hospitalizaciones y un desgaste físico aún mayor. A menos que te dé una pastilla ya alópata, que tiene cortisona y te vas a poder mover. Y aquí es donde su historia se vuelve impactante, porque a pesar del dolor, de la enfermedad, de la silla de ruedas, de los tratamientos, Rosita Pelayo no se rindió. Siguió apareciendo en televisión, siguió trabajando, siguió luchando, incluso cuando su cuerpo ya estaba claramente debilitado. Su imagen cambió, sí. Su energía ya no era la misma, pero su determinación seguía intacta. Tu madre. Entonces le dije, mira, ve, y le hice así mis pasitos así, para que viera. Y dije, no, te aguanto. Rosita Pelayo no fue derrotada por una sola enfermedad.
Fue una guerra de años contra su propio cuerpo, entre dolor, tratamientos y momentos en los que ya necesitaba una silla de ruedas para moverse. La actriz siguió de pie como pudo, demostrando que hay luchas que no se ven en pantalla, pero que valen más que cualquier aplauso. La historia de Ricardo Gil no es de esas que terminan con aplausos, es de las que se van apagando poco a poco, casi en silencio. Durante años, su personaje de El Teacher lo mantuvo vigente en la comedia mexicana, con un estilo que conectaba con el público. Pero mientras en pantalla todo era risa, detrás de cámaras su vida empezaba a tomar otro rumbo, uno mucho más complicado. Yo extraño mucho al Teacher. Sí, yo también. ¿Verdad que va a regresar el Teacher? Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de forma seria. Fue diagnosticado con problemas pulmonares como enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, condiciones que afectan directamente la capacidad de respirar. Y cuando respirar se vuelve un esfuerzo, todo lo demás empieza a venirse abajo. El cansancio, la debilidad y la imposibilidad de trabajar con normalidad comenzaron a marcar su día a día. Pero no fue lo único. También enfrentó un deterioro cognitivo que empezó a afectar su memoria, su comportamiento y su estabilidad emocional. Personas cercanas han mencionado que hay momentos en los que su mente ya no responde igual, como si poco a poco se fuera desconectando. A eso se le suman la depresión y el aislamiento, que terminaron por alejarlo no solo del medio artístico, sino también de muchas personas de su entorno. ¿Sabes por qué? Pues también eso, ¿no? ¿Es diabético? Diabético. Creo que también le diagnosticaron EPO. Mientras su salud se complicaba, su situación económica también empezó a colapsar. Sin oportunidades de trabajo constantes y con gastos médicos elevados, sus recursos comenzaron a agotarse. Hoy depende de apoyos, pensiones y la ayuda de familiares para salir adelante, en una realidad muy distinta a la que vivió cuando estaba activo en televisión. Y aquí es donde la historia golpea más fuerte, porque Ricardo Gil no desapareció por falta de talento, sino por una combinación de enfermedad, desgaste emocional y abandono del medio. El hombre que hacía reír a millones hoy enfrenta una batalla silenciosa, donde cada día es un reto, y donde lo más difícil no es solo la enfermedad, sino sentirse olvidado. Claramente donde viven es casa propia, ¿no? Departamento propio. Departamento propio, ya es. Sí, ya es un problema menos. La historia de José José no es solo la de una voz legendaria. Es la de un cuerpo que poco a poco se fue apagando frente a los ojos del público. Porque mientras sus canciones seguían sonando en todos lados, él ya estaba librando una batalla silenciosa contra varias enfermedades que lo fueron deteriorando con los años. Uno de los golpes más duros fue el diagnóstico de cáncer de páncreas, una enfermedad agresiva que lo obligó a someterse a tratamientos intensos y lo dejó visiblemente debilitado. Su peso bajó drásticamente, su energía desapareció y su imagen cambió por completo. Páncreas, que es un tumorcito chiquito. El príncipe de la canción viajó a Estados Unidos en busca de una respuesta a su constante baja de peso. A eso se sumaban los estragos de años de excesos, especialmente con el alcohol, que ya habían afectado su hígado, su sistema digestivo y su estado general. Sobre todo las más dolorosas, las mentiras, lo que inventan, las agresiones. Pero no fue lo único. También enfrentó Parkinson, lo que provocó temblores, dificultad para hablar y problemas de movilidad. El hombre que dominaba escenarios con una voz impecable empezó a perder control sobre su propio cuerpo. Hablar le costaba, caminar se volvió complicado y cada aparición pública mostraba un deterioro más evidente. Qué triste fue decirnos adiós.
En sus últimos años, José José vivía prácticamente bajo cuidados constantes. Dependía de asistencia para muchas actividades básicas y su comunicación ya no era la misma. Su mundo se fue reduciendo poco a poco, lejos de los reflectores que alguna vez los siguieron a todas partes. Noticia muy triste, ya que José José confirma que tiene cáncer. El príncipe de la canción informó que está siendo tratado por un pequeño... Y aquí es donde la historia pesa de verdad, porque José José no terminó su vida en un escenario ni con un gran adiós. Terminó luchando contra enfermedades que lo fueron consumiendo lentamente, apagando esa voz que marcó generaciones. El príncipe de la canción no dejó de ser leyenda, pero su final fue una prueba dura de cómo incluso las voces más grandes pueden ser vencidas por el paso del tiempo y la enfermedad. Con este agresivo tratamiento, José José espera retornar muy pronto a los escenarios. La historia de Héctor Lavoe no terminó con aplausos, terminó con un cuerpo que poco a poco se fue apagando desde adentro. Porque mientras el mundo seguía cantando sus éxitos, él ya estaba enfrentando una realidad mucho más oscura. A mediados de los años 80, fue diagnosticado con VIH, una enfermedad que en esa época prácticamente era una sentencia. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente, debilitando su cuerpo, su voz y su energía. Me lloraban los compañeros porque no salía nada. No podía. Pero lo más duro es que su caída no fue solo física, fue emocional. La muerte de su hijo, la pérdida de seres queridos y su adicción a las drogas lo llevaron a un estado de depresión profunda. A partir de ahí, el deterioro fue evidente. Su salud ya no le permitía mantenerse constante en el escenario, su voz comenzó a fallar y su presencia se volvió cada vez más frágil. Incluso, hubo presentaciones donde ya no podía sostener una canción completa. El hombre que dominaba la salsa ahora luchaba por mantenerse en pie, mientras la enfermedad avanzaba sin freno. Saber, como dicen, el SIDA o de esto, él sí lo tiene, pues, pero no sé. Así es. En sus últimos años, Héctor Lavoe vivía prácticamente consumido por la enfermedad. El VIH avanzó hasta convertirse en SIDA, afectando todo su organismo. Su cuerpo se debilitó al punto de ya no poder trabajar como antes, y su vida se redujo a una lucha constante por sobrevivir. Finalmente, falleció a causa de complicaciones relacionadas con esta enfermedad, dejando una de las historias más crudas y reales dentro de la música latina. Así se ve Héctor hoy. Casi no puede hablar ni caminar. Aunque ganó mucho dinero, vive solo en un modelo. Y aquí es donde la historia pesa, porque Lavoe no perdió solo la salud, perdió el control de su vida poco a poco, entre la enfermedad, las adicciones y el dolor emocional. Él, cantante de los cantantes, no terminó en un gran escenario, terminó luchando contra su propio cuerpo, en silencio, dejando claro que a veces las voces más grandes también cargan con las historias más trágicas. La historia de Pilar Montenegro no es como las demás, porque aquí no hubo despedidas, ni entrevistas finales, ni explicaciones claras. Simplemente desapareció. Después de haber alcanzado el éxito como solista y consolidarse en la música, la cantante se retiró de forma repentina, dejando al público con más preguntas que respuestas. Pilar Montenegro, quien es tachada de alcohólica por algunos medios de comunicación. O sea, a ella la criticaron, dijeron horrores y ni siquiera... Lo único que ella llegó a confirmar en su momento fue que enfrentaba un problema de salud que le provocaba mareos, vértigo y un desgaste físico constante. A partir de ahí, comenzaron a surgir versiones sobre una posible enfermedad neurológica, como esclerosis múltiple o algún trastorno similar que afecta la movilidad. Sin embargo, es importante decirlo claro, ella nunca confirmó exactamente qué padecía.
con el cerebro a veces, ¿sabes? O sea, nadie escoge enfermarse o nadie escoge sentirse mal y encima de todo, o sea, tener que estar lidiando con... Con el paso del tiempo, el silencio se volvió más grande que cualquier información. No hay entrevistas recientes, no hay apariciones públicas, no hay actualizaciones directas. Solo comentarios de personas cercanas que han insinuado que su estado de salud no es sencillo, pero sin dar detalles concretos. Y en ese vacío, los rumores crecieron. Súbeme hasta el sol. Se ha dicho que tiene problemas para caminar, que su movilidad está afectada, incluso que podría necesitar apoyo para desplazarse. Pero todo eso se mantiene en el terreno de lo no confirmado. Lo único real es que Pilar Montenegro se alejó del medio por razones de salud y nunca volvió a explicar más. Y ahí es donde su historia se vuelve diferente, porque mientras otros artistas enfrentan sus enfermedades frente al público, ella eligió el silencio. No mostró el proceso, no compartió el deterioro, no dio entrevistas. Simplemente se fue, dejando una incógnita que hasta hoy sigue sin resolverse. Una condición que se llama esclerosis múltiple, que le cuesta muchísimo, que sí obviamente sufre ciertos dolores y es una enfermedad muy seria, Mari. La historia de Michael J. Fox no es de caída, es de resistencia. Porque mientras muchos artistas desaparecen cuando el cuerpo falla, él hizo exactamente lo contrario, enfrentarlo de frente. En pleno éxito, cuando su carrera estaba en lo más alto, con proyectos como Volver al Futuro, recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida para siempre: Parkinson. You've not squandered any of your capacity, but at some point... Tenía apenas 29 años, demasiado joven para una enfermedad que poco a poco va quitando el control del cuerpo. Al principio lo mantuvo en secreto, intentando seguir trabajando como si nada pasara. Pero los temblores, la rigidez y la falta de coordinación comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Lo que antes era natural, caminar, hablar, actuar, empezó a convertirse en un reto diario. Con el paso de los años, la enfermedad avanzó. Su movilidad se fue reduciendo, su equilibrio se volvió inestable. Y en varias etapas ha necesitado apoyo para desplazarse, incluso silla de ruedas en momentos específicos. Ha sufrido caídas graves, fracturas y múltiples cirugías derivadas del deterioro físico que provoca el Parkinson. Pero aquí es donde su historia se vuelve distinta. Porque Michael J. Fox no se escondió, hizo pública su enfermedad y decidió convertirla en una causa. Fundó una organización para financiar investigación, habló abiertamente de su condición y siguió trabajando durante años, incluso cuando su cuerpo ya no respondía igual. That you wouldn't laugh if you knew I was sick. So I had the same head. And finally, hoy su estado es más delicado. Él mismo ha reconocido que la enfermedad sigue avanzando y que cada día es más difícil. Pero su legado ya no es solo como actor, es como alguien que enfrentó una enfermedad degenerativa sin rendirse. La historia de Yolanda Andrade no es de rumores, es de una verdad que ella misma decidió contar. Porque después de meses de especulación, la conductora confirmó que enfrenta una enfermedad que le cambió la vida por completo. Esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA. Una condición degenerativa, sin cura, que poco a poco va apagando el cuerpo. Pero cuando yo me oigo, digo, no soy yo. Todo comenzó con señales que el público vio en televisión: dificultad para hablar,
problemas para coordinar ideas, momentos donde su cuerpo simplemente no respondía igual. No era cansancio, era algo mucho más serio. Y con el tiempo, ella misma lo explicó. Hay días en los que no puede moverse, ni caminar, ni hablar con normalidad. Pero esta historia... Y los 2 diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad. La historia no empezó de la nada. Desde años atrás ya venía arrastrando problemas de salud, incluyendo un aneurisma cerebral que marcó el inicio de su deterioro. A partir de ahí, su condición fue avanzando hasta convertirse en algo mucho más complejo, afectando directamente su sistema nervioso. Pues no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera, etcétera. Y lo más duro no es solo lo físico, es lo emocional. Porque Yolanda también ha hablado de depresión, de frustración, de lo difícil que es ver cómo tu propio cuerpo deja de responderte. No es solo una enfermedad, es una batalla diaria contra algo que no se puede detener. Cuando entraron a robar, así es esa enfermedad, y yo así pelaba los ojos y lloraba y decía, Diosito. Y aquí es donde su historia golpea más fuerte, porque Yolanda Andrade no desapareció sin explicación. Se quedó, habló y mostró su realidad. Una conductora que pasó de dominar la pantalla a luchar por cosas tan básicas como hablar o moverse. Y aún así, sigue enfrentándolo, día con día. La historia de Rigo Tobar no es solo la de un ídolo musical, es la de un hombre que terminó enfrentando un deterioro físico y mental que pocos imaginaron. Porque mientras su música seguía sonando en todas partes, su vida personal se estaba desmoronando lejos del escenario. También Carter, Nixon y Reagan. Rigo, a la gente se le hace un poco difícil. Déjame platicarte esto, Gil, porque es bien importantísimo, ¿sí? Okay. Uno de los problemas más graves que enfrentó fue su deterioro visual. Rigo comenzó a perder la vista progresivamente debido a una enfermedad en los ojos, lo que lo llevó prácticamente a la ceguera en sus últimos años. Para un artista acostumbrado a dominar el escenario, esto fue un golpe durísimo. Su mundo literalmente se fue apagando poco a poco. Controlar esto, que no dejes de hablar de estas cosas que... Sí, ya me lo mencionaste. Rigo, ¿recuerdas? Es muy importante para la humanidad, porque este rayo... Pero no fue lo único. También enfrentó problemas de salud relacionados con la diabetes, lo que complicó aún más su estado físico. A esto se sumaron rumores y versiones sobre problemas neurológicos y de comportamiento que afectaron su estabilidad emocional, aunque no todo fue confirmado oficialmente con detalle médico. Con el paso del tiempo, su presencia en el medio se volvió cada vez más escasa. El hombre que llenaba conciertos y era ídolo de multitudes empezó a alejarse, mientras su salud se deterioraba. Su imagen cambió, su energía ya no era la misma y su vida se volvió mucho más privada. En sus últimos años, Rigo Tobar ya no era el mismo artista que el público recordaba. Su estado físico estaba claramente afectado, su visión prácticamente perdida y su vida lejos del espectáculo. Finalmente, falleció dejando detrás una carrera enorme, pero también una etapa final marcada por el deterioro y el aislamiento. Ahorita, Marte bello torta la más tal cola tal yudra maza. Bacha mata masta kukak. La historia de Christopher Reeve parece sacada de una película, pero sin final feliz, porque el hombre que fue Superman en la pantalla terminó enfrentando una de las tragedias más duras que puede vivir un ser humano. Todo cambió en un instante. Durante una competencia ecuestre, su caballo se detuvo de golpe y Reeve salió disparado. La caída fue brutal. El impacto le provocó una lesión en la médula espinal que lo dejó completamente paralizado del cuello hacia abajo. Desde ese momento ya no podía mover su cuerpo,
ni siquiera respirar por sí solo. A partir de ahí, su vida dependía de una silla de ruedas y de un respirador. Literalmente, cada segundo era asistido por máquinas. El hombre que representaba fuerza, movimiento y poder quedó atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Pero aquí es donde su historia da un giro, porque en lugar de desaparecer, Christopher Reeve decidió luchar. Se convirtió en un símbolo mundial, impulsando investigaciones sobre lesiones de médula espinal y hablando públicamente sobre su condición. No solo sobrevivió, transformó su tragedia en una causa. Durante años vivió en esas condiciones, enfrentando complicaciones médicas constantes, infecciones y un desgaste físico enorme, hasta que finalmente falleció debido a complicaciones derivadas de su estado. La historia de Jaime Garza es de esas que te dejan pensando en cómo la vida puede dar un giro brutal sin avisar. Porque él no solo fue un galán de telenovelas, fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Pero detrás de esa imagen había una batalla silenciosa que terminó cambiándolo todo. No, que estando entero y todo eso no me percataba, no las percibía. No sabes lo que te... Con el paso del tiempo, el actor desarrolló complicaciones graves derivadas de la diabetes. Y aquí es donde la historia se vuelve dura. Porque esta enfermedad, cuando no se controla, empieza a cobrar factura en todo el cuerpo. En su caso, las consecuencias fueron extremas. Me fracturé acá el fémur. Entonces el fémur lo tengo Debido a complicaciones como infecciones y problemas de circulación, Jaime Garza tuvo que someterse a la amputación de una pierna. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Su movilidad se redujo drásticamente y en muchas etapas necesitó silla de ruedas o apoyo para desplazarse. Empezó la pierna a gangrenar o esto, ¿no? Y hubo que cortar. Pero el deterioro no se detuvo ahí. Su salud general siguió complicándose. Su presencia en televisión desapareció poco a poco. Y el hombre que antes dominaba la pantalla terminó viviendo una realidad completamente distinta, lejos de los reflectores. En sus últimos años, Jaime Garza ya no era el mismo. Su cuerpo estaba marcado por la enfermedad, su energía no era la de antes, y su vida se volvió mucho más privada. Finalmente, falleció dejando una carrera importante, pero también una historia marcada por el impacto devastador de una enfermedad silenciosa. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video, porque aquí, en Tutoriales Cerverín, siempre vamos más allá de lo que se ve en pantalla. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.